Hola, bienvenidos a la clase de lenguaje. Hoy vamos a conocer una palabra muy importante, el verbo. El verbo es esa palabra que designa existencia, esencia, proceso, acción, pasión o estado, indicando un modo dentro de un tiempo y con referencia a una persona. Conozcamos entonces paso a paso cada una de sus características. Para ello nos preguntamos, ¿qué es el verbo? Es una palabra que significa el atributo de la proposición, indicando juntamente el número y persona del sujeto, el tiempo del atributo y el modo de la proposición. El verbo es una palabra variable que se conjuga. Entonces veamos qué es eso de conjugar un verbo. Es hacer un repertorio sistemático de las diferentes flexiones del verbo por medio de las cuales se expresan su modo, su tiempo, su número, su persona y su aspecto. Esas diferentes flexiones del verbo las conocemos como los accidentes del verbo, que son número, persona, tiempo, voz, modo. Los números verbales son dos, el singular y el plural. Las personas verbales son tres, primera persona, segunda persona, tercera persona. El tiempo del verbo es la forma que indica la época en que sucede la acción. Sintácticamente el verbo se estructura en tiempos simples que expresan su significado con una sola palabra, y los tiempos compuestos que expresan el sentido del verbo con dos o más palabras. La voz del verbo se divide en voz activa y voz pasiva. La voz activa castellana sigue el trazado de la voz activa latina. El castellano ha creado un sistema propio para los tiempos compuestos, tanto activos como pasivos, mediante el verbo auxiliar haber. Como por ejemplo tenemos he amado, había amado. Y la voz pasiva formada con el verbo auxiliar ser, soy amado. La voz activa y la voz pasiva mantienen puntos de vista distintos sobre la acción. La voz activa expresa una acción realizada por un sujeto. La voz pasiva, por el contrario, expresa una acción que el sujeto recibe. Los modos son las distintas maneras de manifestar el proceso expresado por el verbo. Los modos verbales son tres: indicativo, subjuntivo e imperativo. Estos modos verbales expresan la actitud del hablante ante la acción expresada por el verbo. El indicativo o modo de la realidad en que se expresa la objetividad del hablante. El subjuntivo o modo de la posibilidad en que se expresa la subjetividad del hablante. Y el imperativo, modo del ruego y del mandato, en el que domina la función apelativa del lenguaje. Las formas no personales del verbo son infinitivo, gerundio y participio. El infinitivo es el nombre del verbo. Tiene aspecto imperfectivo en las formas simples y perfectivo en las compuestas. Expresa la significación del verbo de un modo indefinido, sin denotar tiempo, número, persona, aspecto. Termina en los gramemas ar, er, ir. El gerundio es un adverbio verbal. Puede funcionar como adverbio, como adjetivo y como verbo. Expresa la acción como realizándose transitoriamente. Sus gramemas terminales son ando y endo. El gerundio se desempeña como verbo, como adjetivo o como adverbio. El participio es un adjetivo verbal y puede funcionar como adjetivo y como verbo. Es llamado así porque participa de la índole del verbo y del adjetivo. Ahora conozcamos el aspecto de los verbos. Mientras el modo y el tiempo de los verbos expresan la modalidad y cuándo se realiza una acción, el aspecto observa en qué forma se realiza esa acción. El aspecto del verbo nos indica si una acción está realizándose o si ya se ha terminado, ha finalizado. Por su aspecto, las formas verbales
pueden ser incoativas, progresivas, perfectivas e imperfectivas. El aspecto incoactivo nos indica si una acción está en sus inicios. Como ejemplo, podemos ver empieza a llover, se echa a rodar, se pone a trabajar. El aspecto del verbo progresivo es una forma verbal donde se nos indica que una acción se está llevando a cabo. En su cumplimiento es imperfectivo. Te vengo observando. Estamos comiendo. Ramón lee el periódico. El aspecto perfectivo es el que indica una acción terminada. Por ejemplo, leyó su periódico. El aspecto imperfectivo o aspecto no cumplido es el que indica que una acción no ha sido concluida o que se puede retomar, como por ejemplo, Miguel lee su libro. Ahora veamos lo que son las perífrasis verbales. Las perífrasis verbales juegan un papel muy importante. Es la asociación de formas verbales que constituyen un solo núcleo del predicado. La estructura de una perífrasis verbal está constituida por un verbo personal, una forma no personal. Ejemplo, debes hacer o anda diciendo. La segunda forma es un verbo personal más una preposición más una forma no personal. Voy a llorar, echó a correr. Y la tercera forma, un verbo personal más una conjunción más una forma no personal. Ejemplo, tienes que hacer, hay que ver. Ahora conozcamos un poco de la clasificación de los verbos. Los verbos se pueden clasificar por su flexión, por su significado, por su estructura. Por su flexión tenemos verbos regulares, que son aquellos que siguen las reglas ordinarias de la conjugación. Tenemos los verbos irregulares que sufren alteraciones más o menos importantes en sus gramemas respecto al modelo de la conjugación. Los verbos defectivos son aquellos que únicamente se conjugan en ciertos tiempos. Los verbos impersonales son aquellos que solo se conjugan en terceras personas. Por su significado tenemos los verbos transitivos, que son aquellos que transmiten la acción del sujeto a otro objeto. Están los intransitivos, que son aquellos que no pueden tener objeto directo. El copulativo, que es el verbo ser, que además de afirmar la existencia, enlaza el ser con uno de sus atributos. Los reflexivos son aquellos cuyo objeto directo viene a ser el mismo sujeto. Los recíprocos son aquellos que expresan un intercambio mutuo de acción entre dos seres o cosas. Los auxiliares son los que sirven para formar la voz pasiva y los tiempos compuestos de la activa. Por su estructura tenemos los verbos primitivos, que son aquellos que no se derivan de otra palabra y por lo general terminan en ar, er, ir. Los derivados son aquellos que derivan de otra palabra. Por ejemplo, la palabra de la que derivan puede ser un sustantivo. Por ejemplo, peinar, que deriva del sustantivo peine. Tenemos los verbos simples, que son aquellos que están formados por una sola palabra. Los compuestos, que son aquellos que se construyen con dos formas verbales. Los prepositivos son aquellos que se construyen con una preposición, de tal manera que si ésta se suprime, la significación del verbo sí resulta afectada. Tenemos los verbos en el discurso, que tienen que ver con sus tiempos. Estos van a significar anterioridad, simultaneidad, posterioridad. Lo que nos muestra que los tiempos verbales son tres: el pasado, el presente y el futuro. El hablante define la extensión de la unidad temporal en que se sitúa. Si es anterior a esta unidad temporal, la acción verbal pertenece al pasado, anterioridad. El presente corresponde a la unidad temporal en que se sitúa el hablante, la simultaneidad. El futuro corresponde a una unidad temporal posterior a aquella en la que se sitúa el hablante,
la posterioridad. Así llegamos al final de nuestro encuentro y podemos decir que el verbo es morfológicamente una palabra con flexión, semánticamente el alma de la oración, pues expresa acciones, procesos, estados, y sintácticamente el núcleo del predicado. Gracias por acompañarnos en este encuentro. Coméntanos qué te pareció. Hasta un próximo encuentro.